Muy buenos días, queridos hermanos. Paz y bien para todos ustedes. En este día, sábado 30 de julio, nos acercamos para compartir una catequesis. Nos ponemos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, algunos de los sábados venideros, lo mismo que algunos días de la semana, será un tiempo propicio para profundizar en la catequesis de la Iglesia Católica y desempolvar un libro que para muchos es totalmente desconocido, el Catecismo Oficial de la Iglesia Católica. Allí está contenido todo el compendio fundamental de nuestra fe. Conocer el catecismo es conocer todo lo que la Iglesia enseña en razones de doctrina, de teología, en cuestiones de vida moral, de oración y de liturgia. Por eso, queridos hermanos, les propongo conocer más sobre este catecismo de la Iglesia Católica. Nos valdremos hoy de una fuente de información externa para poder tener datos sobre este catecismo. La fuente que voy a usar es Wikipedia al comienzo y después nos pondremos manos a la obra directamente con el Catecismo de la Iglesia Católica. Veamos ahora qué es lo que nos dice Wikipedia. El Catecismo de la Iglesia Católica, en latín Catecismus Catholicae Ecclesiae, representado como CCE de las citas bibliográficas o Catecismo Universal, cuya versión oficial fue publicada en latín en 1997, contiene la exposición de la fe, doctrina y moral de la Iglesia Católica, atestiguadas o iluminadas por la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y el magisterio eclesiástico. Es uno de los dos catecismos de la Iglesia Universal que han sido redactados en toda la historia, por lo que es considerado como la fuente más confiable sobre aspectos doctrinales básicos de la Iglesia Católica. La redacción de este catecismo, junto con la elaboración del nuevo Código de Derecho Canónico, el Código de Derecho de las Iglesias Orientales Católicas y el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia Católica, representan algunos de los documentos más importantes, resultado de la renovación iniciada en el Concilio Vaticano II, y que se han convertido en textos de referencia sobre la Iglesia Católica y en documentos trascendentales para la historia de la Iglesia contemporánea. El Catecismo de la Iglesia Católica es un documento que puede ser consultado, citado y estudiado con plena libertad por todos los integrantes de la Iglesia Católica para aumentar el conocimiento con respecto a los aspectos fundamentales de la fe. De la misma manera, es el texto de referencia oficial para la redacción de los catecismos católicos en todo el mundo. Esto como marco de lo que comienza a ser nuestro camino de conocimiento sobre lo que la Iglesia enseña oficialmente sobre nuestra fe, sobre nuestra vida de celebración, nuestra vida de oración y nuestra vida en santidad. Veamos ahora algo más al respecto. Lo primero que vamos a ver es cómo se encuentra organizado este catecismo de la Iglesia Católica. El índice general nos presenta al comienzo la Constitución Apostólica Fidei Depositum, depósito de la fe. La primera parte del catecismo nos habla sobre la profesión de fe, es decir, todo lo que los cristianos católicos creemos y aceptamos en fe. Allí se expresan todas las verdades fundamentales para ser creídas, para ser conocidas y para ser transmitidas. La segunda parte de nuestro catecismo se llama la celebración del misterio cristiano. Es todo lo referente a la celebración de la Iglesia.
las celebraciones litúrgicas y la celebración de los 7 sacramentos de la Iglesia Católica. La tercera parte es la vida en Cristo, es decir, la vida moral del cristiano, la vida y el llamado a ser santos que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Finalmente, la cuarta parte de nuestro catecismo nos habla sobre la vida de oración, la oración cristiana, y presenta todo lo que dice la tradición, qué es la oración, la vida de oración, cuáles son esos caminos o itinerarios en la vida de oración. Por eso este compendio es un compendio bien abarcativo de toda la vida de la fe de nuestra Iglesia y de todos los que creemos en Cristo. Veamos ahora qué nos dice en la introducción Fidei Depositum, que es un escrito de Juan Pablo II. Dice así: Juan Pablo II, obispo, siervo de los siervos de Dios, para perpetua memoria. Conservar el depósito de la fe es la misión que el Señor le confió a su Iglesia y que ella realiza en todo tiempo. El Concilio Ecuménico Vaticano, inaugurado hace 30 años por mi predecesor Juan XXIII, de feliz memoria, tenía como propósito y deseo hacer patente la misión apostólica y pastoral de la Iglesia y conducir a todos los hombres, mediante el esplendor de la verdad, del Evangelio, a la búsqueda y acogida del amor de Cristo que está sobre toda cosa. Referencia a Éfeso, a la carta a los Éfesos 3:19. A esta asamblea, el Papa Juan XXIII le fijó como principal tarea la de conservar y explicar mejor el depósito precioso de la doctrina cristiana, con el fin de hacerlo más accesible a los fieles de Cristo y a todos los hombres de buena voluntad. Para esto, el concilio no debía comenzar por condenar los errores de la época, sino ante todo debía dedicarse a mostrar serenamente la fuerza y la belleza de la doctrina de la fe. Confiamos que la Iglesia, decía él, iluminada por la luz del concilio, crecerá en riquezas espirituales, cobrará nuevas fuerzas y mirará sin miedo hacia el futuro. Debemos dedicarnos con alegría, sin temor, al trabajo que exige nuestra época, manteniéndonos en el camino por el que la Iglesia marcha desde hace casi 20 siglos. Esto lo decía Juan XXIII en el discurso de apertura del Concilio Ecuménico Vaticano II. Con la ayuda de Dios, los padres conciliares pudieron elaborar, a lo largo de 4 años de trabajo, un conjunto considerable de exposiciones doctrinales y de directrices pastorales ofrecidas a toda la Iglesia. Pastores y fieles encuentran en ellas orientaciones para la renovación de pensamiento, de actividad, de costumbre, de fuerza moral, de alegría y de esperanza, que ha sido el objeto del concilio. Esto lo dice Pablo VI en el discurso de clausura del Concilio Vaticano II. Desde su clausura, el concilio no ha cesado de inspirar la vida eclesial. En 1985 yo pude afirmar, para mí, que tuve la gracia especial de participar en él y de colaborar activamente en su desarrollo. El Vaticano II ha sido siempre y es, de una manera particular, en estos años de mi pontificado, el punto constante de referencia de toda mi acción pastoral. Es un esfuerzo consciente por traducir sus directrices en aplicaciones concretas y fieles en el seno de cada iglesia y de toda la iglesia. Es preciso volver sin cesar a esta fuente. En este espíritu,
el 25 de enero de 1985, convoqué una asamblea extraordinaria al Sínodo de los Obispos con ocasión del 20º aniversario de la clausura del concilio. El fin de esta asamblea era dar gracias y celebrar los frutos espirituales del Concilio Vaticano II, profundizando en sus enseñanzas y para una más perfecta adhesión a ellas y promoviendo el conocimiento y aplicación de las mismas. En la celebración de esta asamblea, los padres del sínodo expresaron el deseo de que fuese redactado un catecismo o compendio de toda la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral, que sería como un texto de referencia para los catecismos o compendios que se redactan en los diversos países. La presentación de la doctrina debería ser bíblica y litúrgica, exponiendo una doctrina segura y al mismo tiempo adaptada a la vida actual de los cristianos. Desde la clausura del sínodo hice mío este deseo y juzgo que responde enteramente a una verdadera necesidad de la Iglesia universal y de las iglesias particulares. De todo corazón, hay que dar gracias al Señor en este día en que podemos ofrecer a toda la Iglesia con el título de Catecismo de la Iglesia Católica este texto de referencia para una catequesis renovada en las fuentes vivas de la fe. Tras la renovación de la liturgia y el nuevo Código de Derecho Canónico de la Iglesia Latina y de los cánones de las iglesias orientales católicas, este catecismo es una contribución importantísima a la obra de renovación de la vida eclesial deseada y promovida por el Concilio Vaticano II. Bueno, hasta acá estamos haciendo la presentación que hizo Juan Pablo II sobre este libro que es el compendio de nuestra fe y en la que paulatinamente a lo largo de sucesivos sábados iremos profundizando, tratando de conocer los ejes fundamentales que se desarrollan a lo largo de este libro. Es de una riqueza invalorable y pocos cristianos católicos conocen al respecto. Por eso me pareció oportuno comenzar con estas catequesis los días sábados para poder dar a conocer esta gran riqueza que está en la Iglesia y a la que a veces, por desconocimiento o simplemente por pereza, hemos descuidado. A todos ustedes en este sábado tengan una bendecida jornada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.